Ingeniero de telecomunicaciones, catedrático, economista. Esto es lo más fácil que se puede decir de Claudio Feijóo, pero dependiendo del día y de la hora, pues se necesita un cuaderno bastante gordote para explicar las cosas que hace. Por ejemplo, dirige un proyecto europeo que incluye un máster sobre inteligencia artificial para los servicios públicos. Claudio, lo primero, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, por robarte esos minutos tan preciados para ti. Y por supuesto, enhorabuena por el libro, que yo considero que es tal vez el mejor ensayo que se ha publicado en español en los últimos tiempos. Luego hablaremos del libro, pero es fantástico. Ahora quisiera que nos explicaras qué es esto del objetivo de que los funcionarios tengan un máster en inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Lo primero, me he puesto colorado y sí, esta precisamente tiene alguna conexión con el libro, porque forma parte de una idea de que tenemos unos valores europeos y esos valores europeos quizás estén expresados de forma más obvia en los servicios públicos, en nuestra forma de entender cómo proveer servicios públicos. Y ahora se le demanda a los servicios públicos, a los gobiernos, que lo hagan de forma más eficiente. Y eso tiene pinta de tecnología y tiene pinta de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacer ese balance de suministrar, entender la tecnología para suministrar mejores servicios públicos, pero no estar gobernados por los algoritmos y por la inteligencia artificial? Ese balance es el que nos motivó a lanzar este proyecto y hacer este máster europeo. China es una potencia en inteligencia artificial. ¿Fue allí donde te entró la moda de la inteligencia artificial? O, bueno, ¿por qué te fuiste a China? ¿Qué te inspiró? Preguntas complicadas. Bueno, lo primero, inteligencia artificial. Yo trabajaba en la Comisión Europea y mis ex colegas de la Comisión Europea me pidieron en algún punto, oye, ¿qué está pasando en China con la inteligencia artificial? Y eso me obligó a reflexionar, ¿no? ¿Y por qué me fui a China? Y es porque necesitaba un poco cambiar de aire, ¿no? Necesitaba un poco una perspectiva diferente, salir de Europa, ver a España desde fuera, ¿no? Era algo que me pedía el cuerpo. Y no es que yo quisiera ir a China, sino quería verlo desde una distancia. Y bueno, al final creo que fue una buena elección, ¿no? Porque me ha hecho aprender mucho. Bueno, cualquiera diría que te has quedado siempre en España, pero si te has recorrido los 5 continentes, ¿no? Sí, he dado muchas vueltas por aquí, a veces en trayectos cortos, en trabajos, en misiones cortas, a veces un poco más largas, pero sí, pero llevo una temporada en España / Europa y yo creo que está bien, ¿no? Vernos de fuera solo nos permite ver nuestras cualidades, también algunos de nuestros defectos, pero ver lo que nos hace buenos, ¿no? Y mejores. También participas en una comunidad de científicos de diversas universidades europeas que investigan sobre la diplomacia tecnológica. ¿Qué es esto? Yo nunca había oído hablar de diplomacia tecnológica. Esto es muy importante. Bueno, basta con pensar que ahora las relaciones internacionales están muchas veces gobernadas por la tecnología, ¿no? Hay montones de ejemplos. 5G, la inteligencia artificial que tú has mencionado, o por ejemplo estos problemas que hay con los semiconductores, ¿no? ¿Quién los fabrica? Sí. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Entonces, luego resulta que las relaciones internacionales tienen un componente muy fuerte de la tecnología, ¿no? De lo que mueve el comienzo de la innovación, que al final se convierte en una ventaja competitiva para los países. Entonces, sin entender lo que sucede a nivel tecnológico, es imposible manejar bien las relaciones internacionales. Entonces nos parecía, nosotros un poco tecnólogos, que podíamos contribuir, ¿no? a este un poco mejoría o al menos mantener una cierta conexión entre los países, pues poniendo un poco de conocimiento de tecnología que se puede utilizar en el ámbito internacional, de las relaciones internacionales y por lo tanto de la diplomacia. O sea que se van a tener diplomáticos especializados en la guerra de los chips, por ejemplo. Yo creo que, yo no soy diplomático y pido disculpas a los diplomáticos que escuchen, pero yo creo que es imposible hacer una buena diplomacia hoy sin entender el ciberespacio, por ejemplo, ¿no? Que es un sitio donde hay relaciones exactamente igual, sin entender las cadenas de valor económicas y cómo se juega con ellas, cómo los países la están utilizando, sin entender una cosa que se llama el colonialismo de datos, ¿no? Como los que tienen inteligencia artificial y la nube y mucha capacidad de decidir cómo están cogiendo los datos de otros y utilizándolos para tener una ventaja competitiva. Sin entender un poco todas esas dinámicas, creo que es muy difícil hacer relaciones internacionales de largo plazo. Bueno, ¿y tú qué te sientes? ¿Tecnólogo, economista, catedrático? ¿Qué te sientes?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Que es lo más fácil de contestar. Pero sí puedo decirte que yo empecé como ingeniero, ¿no? Con un poco interés en resolver problemas prácticos, ¿no? Que yo creo que es lo que motiva a muchos ingenieros, ¿no? Hay alguna cosa y cómo funciona, ¿no? Y por qué, cuál es el porqué de las cosas. Y en algún punto descubrí que a lo mejor lo que gobierna el mundo no es la ingeniería, sino es la economía, ¿no? Y eso me llevó un poco en la dirección de intentar entender otro juego de reglas que es un poco las que constituyen la economía. Y entonces yo soy una mezcla de las dos cosas. Creo que he llegado a una conclusión más, y es que lo que gobierna realmente el mundo son las personas, ¿no? Pero a lo mejor me he quedado sin tiempo para llegar a entender esa parte. Para estudiar sociología. Puede ser. En la UPM, que es tu universidad, la Politécnica de Madrid, diriges una especie de departamento para las startups, el emprendimiento y las startups. ¿Qué significa ese departamento? ¿Es una especie de incubadora de startup? ¿Qué hacéis? No, es una visión muy completa, ¿no? Nosotros en la UPM, uno de nuestros KPIs, uno de nuestros, lo que nos motiva, ¿no? Sí. Metas de largo plazo, es la empleabilidad. Y por supuesto crear un impacto positivo en la sociedad, en la economía, ¿no? Contribuir con la educación, pero además hay un elemento que es la empleabilidad. Entonces creemos que la formación práctica, el hacer cosas alrededor del emprendimiento, pero prácticas que se pueden tocar con las manos, eso va a mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, ¿no? De toda la comunidad, de los investigadores también. Entonces le ponemos mucho acento. Entonces hacemos muchas actividades de formación, uno, luego hacemos partes de creación de startups y spin-off, dos, y luego intentamos que las startups y spin-offs se queden con nosotros un tiempo, que es esa parte de aceleración, porque creemos que de esa manera contribuimos mejor a estos fines públicos que tenemos de impacto en la sociedad, en la economía y luego, por supuesto, nuestros egresados, empleabilidad, ¿no? No porque vayan a ser emprendedores todos, eso no, sino porque son herramientas que te hacen más resiliente en un mundo complicado. Esa es la visión. ¿Qué dirías de la situación tecnológica de España? Pues mira, siempre, esto es una cosa, ¿no? Nosotros tenemos un poco tendencia, y lo sabes de sobra, cainita, ¿no? Sí. Desastre, esto no hay por dónde arreglar. Y sin embargo tenemos cosas que tienen mucho valor. Tenemos, no tenemos tecnología en todos los ámbitos, no, pero tenemos algunas tecnologías que hacemos las cosas muy bien, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en salud, ¿eh? Hacemos muchas cosas interesantes en tecnología de salud. Pero además tenemos una cosa que no sabemos vender del todo bien, pero visto desde fuera se ve muy claramente. Somos muy buenos gestionando la tecnología. A lo mejor no trabajando en tecnología, pero tenemos tecnologías, pero gestionando la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos flexibilidad, porque somos capaces de entender al usuario, tenemos una empatía cultural, una empatía de las personas y entendemos que la tecnología es una parte de la solución, pero no es la solución. Y yo creo, y de hecho, fíjate que hay muchos directivos españoles en grandes empresas, ¿no? Multinacionales de tecnología, y es precisamente porque yo creo por algo que tenemos, ¿no? En nuestro ADN. Bueno, una de tus facetas más enigmáticas es que con Casa Asia has montado una especie de concurso de ciencia ficción entre España y China. ¿Qué tiene que ver el género literario con un tecnólogo? Y al mismo tiempo que eso de la ciencia ficción, ¿qué pasa? ¿Que con eso aprendéis a cómo funcionan los robots o queréis imitar lo que dice la ciencia ficción? ¿Qué significa todo esto? Hay una visión. Un poco todo lo que uno hace modestamente forma parte de un plan, ¿no? Los ingenieros que no podemos evitar hacer cosas sin un poco de plan, ¿no? Entonces, China, como muchos países un poco, pues es un poco socialistas, ¿no? Un poco al menos con ese espíritu, pues despreciaban, ¿no? La ciencia ficción, una pérdida de tiempo. Pero en algún punto, hace 10, 12 años, se dieron cuenta de que la ciencia ficción es algo que gobierna la imaginación de las personas y que a lo mejor muchas de las innovaciones disruptivas que China busca están conectadas con la ciencia ficción. Entonces, el haber lanzado este concurso es una lectura, es un poco de diplomacia tecnológica, es haber entendido un poco qué está pasando en China. Entonces ellos han lanzado una serie de iniciativas, en vez de verlo mal, ahora lo ven bien, porque piensan que hay una conexión con la innovación y por lo tanto con su liderazgo en el mundo, pero están faltos de validación internacional. Entonces, ¿por qué no lanzar un concurso de relatos cortos de ciencia ficción en una cosa que está pasando en China y darle un poco de visión o de sello, si quieres, de calidad internacional, que es algo que ellos buscan? Entonces, efectivamente, la reacción en China ha sido muy buena, nos permite entender China, que es algo muy importante, porque ahí están a lo mejor algunas de las visiones sociales, porque esto lo hacen gente normal, estudiantes, profesores, investigadores, y al mismo tiempo creamos relaciones, conexiones en un ámbito que no es tan problemático y que a lo mejor evita que los problemas se hagan mayores, ¿no? Muy interesante, la verdad.
Dices en tu libro que el miedo al ascenso de China y el posible cambio de su empuje en nuestras relaciones y en nuestros valores hace que no queramos o no sepamos aprender de China. ¿Qué aprendiste tú y qué es lo que debemos aprender los españoles de China? Yo he aprendido muchas cosas, algunas malas, otras buenas, ¿no? Me voy a centrar en las buenas, eso. ¿no? Pero una cosa buena es que una sociedad, si quiere progresar, necesita tener una visión conjunta. Es tener un objetivo en el que todo el mundo esté de acuerdo es algo que hace las sociedades estar más cohesionadas. Puede que no estemos de acuerdo en los medios o cuál es el camino, pero que compartamos una visión de largo plazo, eso nos va a ayudar seguro y nos va a tranquilizar con estos problemas que hay en el día a día, ¿no? Un poco estos roces, ¿no? Pero si compartimos algo que está más allá, más lejos en el futuro, creo que eso nos va a tranquilizar, ¿no? Y yo creo que esto es un mensaje muy importante que viene de China, ¿no? Tengamos una misión de largo plazo, una visión común y hablemos de ella. Y visión a largo plazo. Bueno, cohesión, pero no igualdad, ¿eh? Nosotros tenemos que ser diversos, que eso yo creo que es un error de China, el mezclar cohesión con todos igualitos. Ajá. Sí, claro. Bueno, yo cuando fui a China iban todos ahí vestidos con el mismo uniforme Mao. En fin. La fuerza del tecnosocialismo, o sea, del régimen, como lo llamas en tu libro, reside en que tienen un plan a largo plazo, al que te acabas de referir ahora, y una sociedad determinada a que quieren que China vuelva a ser una nación muy poderosa, ¿no? Sin embargo, ¿consideras que el sistema actual, en el que la tecnología y el capitalismo de Estado juegan un importante papel, es demasiado contradictorio para lograr el éxito que ellos esperan? ¿Tú crees que Xi Jinping se ha precipitado en retar a Estados Unidos, que deberían de, como decía Deng Xiaoping, haber esperado un poco? Yo tengo en mi parte, después de haber vivido 7 años en China, tengo una parte un poco de chino quizás, ¿no? Y tengo la impresión que sí, que a lo mejor es un poco demasiado pronto, ¿no? Y de alguna manera hay algunos problemas estructurales de fondo en China que no están resueltos y son problemas que tienen que ver mucho con la demografía y con algunas cuestiones económicas bastante profundas. Entonces, sin tener a lo mejor eso resuelto, puede ser complicado, ¿no? El entrar en una gran confrontación o algo parecido a eso. En cualquier caso, todos los países tienen problemas estructurales y es difícil solucionarlos. Pero hay cuestiones demográficas de las personas, al final, que yo creo que no están resueltas, ni mucho menos, ¿no? Bueno, este magnífico libro parece ser que es el primero de una trilogía. Cuéntanos si ya has empezado con el segundo, si podemos esperar rápidamente el segundo tomo de la trilogía, si es verdad que hay una trilogía en medio. Sí que es verdad. De hecho, yo empecé la trilogía al mismo tiempo, ¿no? Porque tenía la idea de salida. Lo que pasa es que siempre hay uno que se coge velocidad, ¿no? Y entonces esta parte quizá porque está más cerca de mi práctica, porque no deja de ser un ensayo y uno está acostumbrado a escribir pues más o menos informes, ¿no? Con tecnología. Y entonces cogió velocidad y llegó a la meta primero, pero sí es cierto que las otras dos partes están modestamente empezadas, están muy lejos de estar terminadas, muy lejos, porque son más complicadas, y de hecho la segunda parte, que está mejor, que he empezado un poco más, va precisamente de esto, de las personas, ¿no? Yo creo que es una trilogía que intenta, modestísimamente, explicar algo de China, que es imposible meterla en 3 libros ni una enciclopedia, pero bueno, al menos una visión de un servidor sobre China. Y esto habla del sistema. Los sistemas son siempre un poco áridos, ¿no? Claro. Con pinchos. Y el segundo intenta explicar algo de las personas. Yo voy a intentar modestamente, no sé si lo voy a conseguir, que las personas hablen. Las personas de China, las que hablen. Tú me entiendes perfectamente porque tú también has hecho lo mismo, ¿no? Has intentado eso, ¿no? Pues solo puedo agradecerte tu tiempo. No quiero robarte más porque me da cargo de conciencia y decirte que ya estoy esperando. Soy la primera que me voy a poner en la cola para comprar el libro. Así es que muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias a ti, un placer siempre.